como se llama Pepa, los ingleses pues entienden pepper, o sea, pepa, y entonces ella decide que va a ser la burrita la que lleve el Twitter y el blog de su agroturismo, de su negocio. Es decir, ya no tuitea ella. La que tuitea y la que bloguea es la burrita. Fijaros qué forma más inteligente de que sea la propia burrita la que cuente sus experiencias de una casita rural. ¿Vale? Bueno, pues aquí donde la tenéis a Marta, que está aquí sentada, que sepáis que salió en el Daily Telegraph como una de las 10 cuentas de Twitter internacionales más interesantes del mundo. ¿Vale? Con este ejemplo. Con este ejemplo, o sea que para que veáis que hasta dónde se pueden hacer bien las cosas cuando están bien pensadas. ¿Vale? Y mirad esta otra estrategia. Bere Casillas, que le tendréis mañana aquí. Bere es un sastre. Un sastre de un pueblecito pequeño de Granada. Caso de éxito clarísimo en Twitter, además de un fenómeno y un tipo fantástico. ¿En qué medida puede un sastre separar su perfil personal de su perfil profesional? ¿Cómo lo tiene de fácil o de difícil un sastre? Complicado, ¿no? ¿Por qué un sastre? Proba, es que el trabajo es el mismo. Él no puede decir, tengo una empresa de... No tuitea en nombre de... Es que es él el sastre, me explico. Es muy difícil para él separar los dos perfiles. Es Bere Casillas, está Bere Casillas en todos lados. Y tiene marcas, tiene hombres de moda, Elegancia 2.0, pero es Bere Casillas. Y tuitea como Bere Casillas. ¿Vale? Es difícil separar este perfil. O sea, fijaros que tenemos los extremos. Luego hay un tercer caso que sería el intermedio de los dos. Yo tengo dos perfiles en Twitter. El primero que os puse en la portada es @competencias20 y luego tengo el mío, @JaimeIzquierdo. Y siempre digo lo mismo, debo ser muy mal profesional porque tengo 3 veces más seguidores en el perfil personal que en el profesional. Y en el perfil personal lo uso para meterme con Zapatero y hablar del Madrid. O sea que... Se ve que a la gente le encanta, ¿eh? Bueno, reíros, pero es así. ¿Vale? ¿Qué estrategia escoger? Vamos a hacer un tallercito ahora. O sea, esto sí que es taller, aunque parezca que todo esto que estoy contando, esto es una mera introducción, pero vamos a hacer un plan personal de presencia. La metodología para hacer el plan corporativo de presencia, evidentemente, es un poquito más complicada, más compleja, pero no se va mucho de los parámetros que estamos mirando aquí. Lo que pasa es que analizamos mucho más la parte estratégica. Pero sí que os voy a pedir que hagáis el ejercicio de diseñar vuestro propio plan de presencia y os vayáis con algo, porque seguramente ya lo tenéis hecho, entonces os servirá para corroborar lo que estáis haciendo ya en redes sociales, los que estéis ya en Facebook o en Twenty, os servirá para corroborar lo que estáis haciendo, pero está bien que al menos lo repaséis. La primera cuestión es si hay quien se va a pedir paná, ¿verdad? Es tontería, esto ya nos lo decían unos cracks en la tele. Todo se hace en función de unos objetivos. No hay cosa que más rabia me dé que la gente que dice, es que en Facebook hay que estar. ¿Cómo que hay que estar? Tengo que ir a la playa aunque no me guste. ¿Pero qué es esto? No es necesario estar. Hay gente a la que no le gusta la playa. Hay padres que conocen perfectamente la playa y han ayudado durante 15 años a sus hijos, y hay padres que en el entorno digital no se bandean en absoluto bien y por lo tanto no les cuentan a sus hijos cómo es Facebook. No pasa nada. No es obligatorio ir a la playa. La cuestión está en que tenemos que asegurarnos de distinguir cuáles son nuestros objetivos, los personales, y tendríamos que conocer cuáles son nuestros objetivos profesionales y, en su caso, los corporativos, que no nos los ponemos nosotros, nos los van a poner. Si estamos en LinkedIn porque estamos en el área comercial de una empresa, es muy fácil que nos digan cada mes, me traes un contacto hecho en LinkedIn con el perfil que te estoy diciendo que es el perfil de target de cliente que nos interesa. Y como parte de tu trabajo, con un enfoque de procesos, como parte de tu trabajo, además de hacer clientes por otras vías, una vez al mes no estaría de más que hicieras un buen contacto en LinkedIn con el perfil de clientes que nos interesan. Si tengo 100 comerciales, posiblemente cada mes, si cumplen el objetivo, que no es nada sencillo, aunque lo pueda parecer, tendría 100 posibles contactos de nuevos clientes del perfil que nos interesa. Cuidado, la cosa cambia. No es nada sencillo. Puede parecerlo, pero no lo es. Entonces, lo interesante es que sepamos distinguir cuáles son los objetivos personales, profesionales y corporativos. Y con estos objetivos en la cabeza, vamos a diseñarnos un pequeño plan de presencia en Web 2.0. ¿Tenéis lápiz y papel? Pues ahora, coger lápiz y papel. Lo que nos queda de aquí hasta las 9 será jugar un poquito con esto.
venga, vamos a hacer el primer punto. Vamos a hacer el primer punto, que es individual. En alguno de los otros os pediré que si queréis lo compartáis con el de al lado o alguna cosa de estas. Este primer punto es individual. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Antes en la charla de Ana estaba comentando cómo medir resultados después de estar en 20 herramientas, 30, en Web 2.0 hay 200 herramientas, hay 20 muy populares, por ahí 200.000. ¿Cómo medir resultados? Qué importante es medir, oye, yo todo esto que estoy haciendo y todo este esfuerzo, cuando tengo una comunidad de 10.000 detrás, ¿cómo mido el efecto que tiene esa comunidad? ¿No? ¿Le vale de algo o no le vale de nada tener 10.000 fans? A título personal, os planteo que hagáis el mismo análisis. Primero, decir, ¿cuáles son mis objetivos? Mis objetivos son contactar con mis amigos de ahora y tenerlos otra forma de comunicación además del teléfono que es más barata. Contactar con gente que he conocido antes, en la escuela anterior, en otro trabajo, gente que se fue de viaje y a lo mejor la encuentro en esta playa tan grande que se llama Facebook, puede que encuentre a aquellos amigos que hice que se han ido a vivir a la Dominicana. No sé, seguramente están. ¿Quiero ligar? ¿Quiero conocer gente nueva? Todo esto que plantear. El objetivo no siempre es económico. Podría ser eso, buscar pareja. Hay redes sociales para buscar pareja. Algunas para buscar una pareja cada día. Funcionan, ¿eh? Funcionan de miedo. Se trata de sincronizar estos objetivos. Para eso al menos tenemos que identificarlos. Ir pensando, ¿cuáles serían vuestros objetivos? Y no me refiero a objetivos en vuestros cero, me refiero a objetivos vuestros, personales. No me refiero a objetivos de vuestros cero. Buscar trabajo no es un objetivo que tenga que ver con redes sociales. Buscar trabajo es un objetivo personal. Lo que luego nos tenemos que preguntar es, ¿me pueden ayudar las redes a encontrar trabajo? Porque de hecho el objetivo no debe ser buscar trabajo, debe ser encontrarlo. Nos imponen objetivos desde nuestra empresa, por ejemplo, como lo que os decía antes, el ejemplo de antes. Antes ha comentado también Ana cuando hablaba de Foursquare, los check-ins pensando en campañas para clientes. Yo hay un uso de Foursquare que me parece interesantísimo, que es para controlar las visitas de los comerciales, por ejemplo. ¿Qué ruta están siguiendo nuestros comerciales? ¿Qué ruta sigue la furgoneta de restauración? ¿Puede hacer check-in en cada sitio? No hace falta montar un GPS caro. Y se pueden hacer cosas fantásticas por ahí. Y los comerciales en el iPhone, pues oye, que hagan un check-in. Un Foursquare de cada sitio donde van y ya está, ¿no? Tengo la bolsa. Tenéis claros vuestros objetivos. De corto, de medio plazo. Hoy en día no está la cosa para diseñar objetivos a muy largo plazo, porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Hace poco hablando con un profesor de economía me decía, estamos formando a los chicos en economía pensando en la economía del futuro, y si la semana que viene alguien sopla diciendo desde Alemania, pues esto del euro no sé yo, y que se nos caen los estados del sobrazo, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, y estamos estudiando economía para los próximos 20 años. ¿Tenéis claros vuestros objetivos? ¿Queda alguien que no haya escrito apenas un objetivo o dos? ¿Quién cree que no puede poner ningún objetivo? ¿Hay alguien que crea que no debe poner? ¿Lo tenéis claro? Pues bueno. Y si alguien cree que no sabe qué poner, también es bueno que lo diga para pasar más. Pero es fantástico que lo tengáis claro. Muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces, para cumplir con mis objetivos, ¿con quién debería conectar? Si mis objetivos son encontrar un trabajo, ¿con quién debería conectar? ¿Con empleadores? ¿No? Gente que ofrezca empleo. Eso me da una idea de cómo debe ser mi presencia en la red. ¿Os acordáis lo que os decía antes? Conocemos los riesgos y los beneficios. Conocemos las
claro cuáles son los objetivos, tengo claro con quién tengo que contactar. Y esto me marca la presencia. Ya la presencia no es que la decida yo, la deciden mis propios objetivos, pero de una forma sistemática. ¿Con quién deberíamos contactar para cada uno de esos objetivos? Esto nos dice si tenemos que tener un perfil o varios, o si podemos gestionar el mismo perfil en distintas herramientas. Y ser Jaime Izquierdo en Facebook para algunas cosas y Jaime Izquierdo en LinkedIn para otras. Y no compartir todos los contactos. También ha comentado ahora una cosa interesantísima en la conferencia pública. ¿Qué ocurre cuando replicamos lo que escribimos en Twitter, en Facebook y en LinkedIn y además tenemos la misma comunidad? Lo que estamos haciendo es absoluto idiota. ¿Para qué le contar la misma historia 3 veces a las mismas personas? O tengo gente diferente en cada sitio y entonces puede que me interese replicar, que además, como ya bien ha dicho, seguramente no debo contar lo mismo en los 3 sitios. ¿O es que cuento los mismos chistes cenando en casa de mis padres cuando estoy con mis amigos? No. Entonces, es raro que queramos dar el mismo mensaje en 3 sitios distintos donde estamos gestionando 3 comunidades distintas. No, pero es que son la misma comunidad y para que los tenéis en 3 sitios. Que les va a llegar la misma comunicación por 3 días, pero la misma, a las mismas personas. No tiene sentido. Pensaros 2 veces. ¿Qué os interesa? Si separar las comunidades o separar los mensajes. Y entonces escribir número y perfiles de las personas con quienes os puede interesar mantener una relación virtual. ¿Por qué decimos número y perfiles? Pues mirad, porque hay un señor muy sesudo, del que os invito a mirar luego si queréis en Wikipedia, que se llama Dunbar, con NB, Dunbar, es en inglés, que estudió el tamaño del neocórtex del cerebro de los primates y lo ha comparado con el tamaño del neocórtex del cerebro de los humanos. Y ha llegado, después de muchos años de intenso estudio, a la conclusión de que los seres humanos no se pueden relacionar de forma estable con más de 150 personas. ¿Quién tiene más de 150 contactos en sus redes sociales? Muy pocos. ¿Perdona? Los chistes también me falta, ¿eh? Que los chistes me los guardo para el siguiente momento. ¿Cuántos tenéis más de 150 contactos? Levantad la mano, en serio. ¿Una mitad de las personas? Según Dunbar, no podemos mantener relación estable con más de 150 personas. Y esto explica los tamaños desde las aldeas primitivas a las centurias del ejército romano, a muchas cosas. Porque realmente nos cuesta mantener una relación estable, nos cuesta incluso recordar los nombres de más de 150 personas. Además, dice Dunbar que para mantener contacto con 150 personas tendríamos que dedicar un 42% de nuestro tiempo a socializar. 42% del tiempo, ¿qué os parece? Complicado, ¿no? Casi la mitad del tiempo libre que tenemos, no del tiempo que tenemos, del tiempo despierto, no del libre, dedicarlo a socializar. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Cuántos de vosotros sois inestables? Siempre digo que personalmente me parece que 150 es un número bajo y 42% es un número alto. Pero ¿y si el bueno de Dunbar, después de años de estudio, va y tiene razón? Priorizad muy bien vuestros primeros 150%. Priorizadlos bien, porque a esos son a los que tenéis que hacer caso. Entonces, elegid en vuestras comunidades cuáles son los 150 a los que de verdad queréis hacer caso. Porque esos son con los que vais a interactuar continuamente.